Ya, Aldito. Entonces, te explico. La entrevista es sobre la materia de psicopatología en la infancia y la adolescencia de la Universidad de las Américas. La entrevista que nos toca en esta ocasión es sobre el trastorno negativista desafiante. Entonces, yo quería saber si es que estás de acuerdo con lo siguiente que te voy a leer, que es el consentimiento informado. Si Sígueme, es que estás de acuerdo, me avisas. Entonces, esta sigue. es una investigación que se realiza con la finalidad de coayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje con el contexto de la formación psicológica. Comprendo Ujú. que mi participación en este estudio contempla una entrevista sobre el trastorno negativista desafiante y estoy en mi derecho durante el cuestionario de suspender mi participación. Si es así, lo encuentro conveniente, sin que esta decisión tenga ningún efecto. Entiendo que mis respuestas serán absolutamente confidenciales y solo conocidas integralmente por el equipo de la investigación a cargo. Conozco que los resultados generados de este estudio no incluirán ningún tipo de información que me identifique y que no serán publicados en ninguna forma fuera del informe entregado como requisito de la clase de psicopatología infantil y adolescencia. ¿Estás de Sí, acuerdo? totalmente, mi preciosa. Continuamos, chicos. Ya, muchas gracias, Aldito. Entonces, bueno, como te comentaba, la entrevista es sobre el trastorno negativista desafiante y nosotros queríamos saber cuando un paciente te llega con estas características, más o menos, ¿cuáles son tus funciones a realizar? Bueno, chicos, primero buenas tardes. Muchas gracias. Es un gusto poder colaborar dentro de este marco de la pandemia en algo, ¿no es cierto? Obviamente es algo que hay que entender que es una problemática social. De hecho, para nosotros, eh, primero asumimos que esta situación que estamos atravesando con el tema de la pandemia es un problema de salud pública a nivel mundial. Y a esto, si es que nosotros anexamos otro tipo de circunstancias o patologías, hay que tomarlas en cuenta muchísimo. Ahora, a ver, ¿qué quiero comentar? Esto está muy relacionado, chicos, con el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Normalmente cuando este síndrome no es tratado a tiempo, ¿no es cierto? No se utiliza la farmacoterapia indispensable, que en este caso, pues, es el metilfenidato, que es el que nosotros conocemos, sea Ritalin, sea Concerta. Cuando no se utiliza, obviamente en nuestro medio, pues la falta de conocimiento, de conocimiento en el tema, ustedes saben que lastimosamente en nuestro país no existe una política pública, ¿no es cierto?, de salud mental, lo que obviamente implica e incide en que los papitos, qué sé yo, los otros familiares piensen de que visitar a un neurólogo, visitar a un psiquiatra, visitar un clínico, un psicólogo, etcétera, es porque estamos locos. Lastimosamente eso es un cliché que tenemos que ir tratando de romper, ¿no? En otros países, de hecho, donde esto, por ejemplo, no existe, ¿no es cierto?, una resistencia en lo que tiene que ver con asistir y buscar ayuda profesional, ayuda terapéutica. Chicos, entonces, ¿cómo nosotros determinamos esto? Bueno, primero dentro del proceso de cuesta entrevista, lo que nosotros hacemos es invitar a papito, mamita, etcétera, quizás al propio paciente, él o ella, ¿no es cierto? Esto nosotros pues podemos diagnosticar a partir de los 8 años de edad aproximadamente, ¿no es cierto? Porque se evidencia, ¿no es cierto?, que el paciente, la paciente, el niño, la niña, sí, pues el joven ya casi empieza a tener problemas conductuales, conductas disruptivas que se presentan dentro del hogar, ¿no es cierto? Dentro de la vinculación en la institución, agresividad, existen golpes, existen insultos, existen procesos de bullying a otros compañeros, ¿no es cierto? Incluso existen hasta niveles de agresiones físicas. Esto se complica también a nivel social. El niño cuando asiste a una reunión, etcétera, pues no tiene un nivel marcado de conducta, hay que estarle reteniendo precisamente para que no esté movilizándose, etcétera. Por eso lo consideramos que es un síndrome que perdón, es un trastorno que está relacionado con el síndrome, perdón, con el TDAH, ¿no? Entonces, esto se va desarrollando producto de que obviamente no hay, al no haber conocimiento, nosotros pensamos de que gritándole al chico, corrigiéndole al chico, quizás hasta golpeándolo a veces, ¿no? Va a mejorar su conducta y lastimosamente pues esto empeora. Entonces lo que nosotros hacemos es solicitar, ¿no es cierto?, pues a la institución o a la unidad educativa. Nosotros enviamos test de Conners, ¿no es cierto?, tanto para papitos, para docentes, ¿no es cierto?, y ubicamos cómo se encuentra el joven, ¿no? ¿Cuál es el protocolo? Nosotros nos apoyamos mucho y confiamos mucho en el diagnóstico del neuropediatra, que es el profesional, que en este caso es el único indicado para determinar farmacoterapia y empezar, ¿no es cierto?, este tipo de
de procesos que obviamente hemos visto que el resultado pues obviamente es muy, muy bueno, ¿no? ¿Qué más les puedo Altito, comentar? Por favor. una pregunta. Tú me dices que algunas de las características que se ven en estos niños son conductas disruptivas, agresiones físicas y que no tienen un nivel de conducta muy marcado. ¿A qué te refieres con esto? Porque sería importante saber cuáles son las características que tienen estos niños Claro, cuando se empieza a ya lo iba a evidenciar. desarrollar, pero primero quería contestar esta pregunta. Trato de responder entonces a las dos. Habrá que tomar en cuenta que el niño que presenta un trastorno negativista desafiante de oposición es un niño al cual no le gusta la disciplina impuesta, si es autodisciplina, ¿no? Entonces, no le gustan las normativas, no le gustan las reglas. No sé si es que me escucharon, que me entró una llamada. ¿Sí me escucharon bien? Sí, perfecto. Hola. Sí, 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 me escuchan bien, gracias. sí, sí. Entonces, como les indicaba, chicos, existe, ¿no es cierto?, en el trastorno negativista desafiante de oposición, una marcada característica del niño y del joven, ¿no es cierto?, de no asumir reglas, no, como me ratifico, no les gusta la disciplina impuesta, así su autodisciplina, entonces tratan de ellos ser los que ordenan, los que mandan, etcétera. Existe mucho nivel de resistencia a las normas, a las reglas. Lastimosamente habrá que tomar en cuenta que son niños también, esto es un detalle que yo he visto en la consulta con nuestros pacientes, de ellos, de ellas, de que tienen inclusive, ¿no? Una necesidad de venganza que dura algún tiempo, ¿no? O sea, tienen mucho marcado esto. Entonces, hay que tomar esto siempre en consideración. Entonces, lo que nosotros miramos es que aparte de la disruptividad en la conducta, existe agresividad, existe la necesidad de romper permanentemente normativas y reglas y salirse determinadamente con la suya. Habrá que diferenciar lo que quiere decir un trastorno negativista severo de oposición a un niño o una niña que ha desarrollado personalidad firme, como se conoce. Chicos, listo, Lito. Muchas gracias por toda esa información. También encantado. nos mencionaste que haces unos test a la familia, a los familiares y a los niños. ¿Qué test se les suele aplicar? Bueno, nosotros utilizamos BASC 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y en el caso mío particular, utilizo el test de Conners. Ahora, ¿qué es este test de Conners? Es un test, ¿no es cierto?, que nos sirve para que el padre nos informe de cuál es la conducta del niño y la niña dentro de casa. Es decir, este test se da antes de que empiece, por ejemplo, un proceso antes de que se inicie la farmacoterapia, y también se envía, por ejemplo, en nuestro medio se conoce el maestro tutor o el maestro dirigente, ¿no? Tutor, ahora se utiliza ese término. Entonces, no, nosotros enviamos esto no al doble del colegio, al DC, sino enviamos al maestro tutor por medio del padre representante, con la anuencia, obviamente, y el conocimiento del personal que se encuentra a cargo del manejo psicológico de la institución. Entonces, es el docente que más tiempo pasa con el niño o la niña quien nos ayuda llenando esta evaluación muy sencilla que no dura más allá de los 5 minutitos nada más, donde nos indica cuál es su grado o sea, si es que hay agresión, si es que el niño es agresivo, si se levanta permanentemente, si es muy susceptible, si es que llora, todo esto es muy importante. Y un test similar lo hace el padre de familia. Entonces nosotros de ahí, con esto podemos cotejar los presentes y de alguna manera, de esta manera, perdón, ¿no es cierto?, ya protocolizar el caso y remitir inmediatamente al neuropediatra para que él sea la persona única, es el médico con especialidad y subespecialidad, y el único indicado para enviar la medicación al niño, ¿no? Ahora, lo importante de esto, chicos, es que esto ayuda muchísimo, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, contrarrestar los síntomas de agresividad y sobre todo trabajar en atención, concentración y memoria, que es básicamente es básicamente lo que nos ayuda, ¿no es cierto?, este tipo de molécula, ¿no? Lastimosamente en nuestro medio hay mucho miedo por el uso de psicotrópicos, por eso es que se entrega con control del neuropediatra. Entonces, obviamente, si está controlado, no va a pasar absolutamente nada. Más bien, debemos de entender que esto nos va a ayudar en el futuro para que yo me doy cuenta en la consulta, es más una experiencia personal, chicos. Yo me doy cuenta que en el caso de los varones se van hacia la adicción, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las mujercitas, de la depresión. Entonces, obviamente el meltifenidatato, el medicamento de la molécula, lo que ayuda es, ¿no es cierto?, es que nos ayuda a que se desarrolle las amígdalas cerebelosas. De esta manera, el joven puede controlar mejor sus emociones. Me he dado cuenta otra cosa, chicos, que dentro de la experiencia profesional
particularmente hablando. Yo he visto muchos casos de pacientes míos en consulta privada o en el hospital donde yo trabajo, he visto, ¿no es cierto?, que chicos que no han sido medicados de forma oportuna tienen un enganche bastante fuerte con lo que tiene que ver con el uso de la marihuana, por ejemplo, porque provocaría de alguna manera un efecto similar. El chico, el problema es que se engancha mucho más rápidamente. Esto no es así nada más, chicos, no se trata, hay que hacer una investigación bastante seria y profundizar sobre el tema, porque para poder llegar a un proceso diagnóstico habrá que ubicar primero varios parámetros. Ustedes como profesionales de clínica trabajarán en aquello. Entonces, el proceso de encuesta entrevista resulta fundamental. El hecho de tener la información constante, permanente, el seguimiento, nos va a permitir dar un adecuado diagnóstico, empezar el tratamiento y de esta manera favorecer el pronóstico de él o la paciente. Entonces, miramos definitivamente que el uso de psicotrópicos en un inicio, que deben ser regulados por el neuropediatra, es fundamental en el manejo del trastorno negativista desafiante de oposición. Muy interesante toda la información que nos brindas, y muy funcional también. También quisiéramos saber que cuando ya llega un paciente con estas características, ¿qué herramientas son las que aplicas durante la terapia para tratar con el paciente? Bueno, de hecho, lo que nosotros hacemos es una encuesta, es un manejo clínico, ¿verdad? Por eso decíamos que es muy oportuno la presencia de los papitos, quienes nos ayudan en comentando, primero, cuál es el motivo de la consulta, por qué consultan a él o la profesionales, qué es lo que les preocupa. Lastimosamente, los papitos acuden a consulta, chicos, y esto les pido tomar en cuenta en el futuro como profesionales. Los papitos acuden a consultas preocupados ya cuando en situaciones de extrema, por ejemplo, cuando el niño ya ha golpeado a alguien, cuando el niño ha tenido ya algún desorden fuerte, entonces ahí empezamos a buscar ayuda, pero lastimosamente no debería ser así, pues yo suelo decirle a mis alumnos igual, que debemos atacar la raíz básica, que en este caso es el déficit de atención, ¿no es cierto? Y obviamente esto disminuye el potencial de agresividad, pero habrá que entender que tenemos varios tipos de déficit de atención, ¿no? Está el inatentivo, el hiperactivo, el de mi pareja izquierda, derecha, el combinado de subtipos, ¿no? Los combinados. Entonces, habrá que primero determinar qué tipo de TDAH tiene el niño y niña. Siempre está, vuelvo y repito, está relacionado 100% un trastorno negativista desafiante, un déficit de atención que no ha sido controlado, no ha sido medicado y no ha sido protocolizado por lo menos. Entonces, lastimosamente, el niño, la niña es fácil presa, obviamente, de estigma a nivel de la institución. Realmente, si todo sucede y es Carlitos, digamos, el culpable, si es que Luisito es el que molesta, entonces, si el Luis tiene TDA, pues el Luis es el culpable de todo, y si pasa algo en el curso, en el grado, perdón, y Luis es el culpable. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque podemos lesionar no solo los procesos analógicos, sino los perceptivos. Entonces, el niño o la niña, pues es tan urgente el proceso de intervención. Sobre todo, yo me ratifico en la experiencia profesional, es muy discutido el uso de la Ritalina en niños, pero, o del metilfenidato, mejor dicho, pero yo veo que los resultados a nivel profesional son fundamentales. Ahora nosotros tenemos algunas herramientas, ¿no es cierto? El Auran Explora, que trabajamos nosotros en el hospital, por ejemplo, que es una máquina que nos permite llevar al niño a una aula virtual donde tiene distractores, etcétera, y un montón de situaciones, y la máquina nos va marcando precisamente cuáles son los índices de atención, concentración y memoria, y de esta manera nos permite saber cuáles son los ejes de atención, hacia dónde mira el chico, qué son las cosas que más le llaman la atención, sonidos, movimientos. Aquí se puede identificar el niño o la niña que tiene, ¿no es cierto?, por ejemplo, un aprendizaje visual, un aprendizaje auditivo. O sea, nosotros miramos, gracias a este tipo de evaluaciones, en qué condiciones se encuentra el niño. Y gracias a Dios, con los tratamientos actuales, el uso de la farmacoterapia, la psicoterapia y la aparatoterapia, que es lo que yo utilizo en consulta, los procesos MDR, por ejemplo, vemos que combinados ayudan muchísimo con gafas de sensibilización alfa, ayuda en el manejo en la consulta, ¿no es cierto?, en la consulta privada, en la consulta clínica ayuda mucho al manejo del menor. Se envía parte de ejercicios que son funcionales a nivel de casa, ¿no es cierto?, ejercicios psicofísicos que el niño o la niña tiene que ir trabajando y alentándole con el entendimiento sobre todo de la patología. Bueno, no diríamos por patología, no es una patología, es un trastorno. Entonces, con el tratamiento adecuado, ¿no es cierto?, el cariño suficiente, la responsabilidad y el conocimiento, y la no alternatividad es consulta, sino ser permanente, constante, va a hacer que el niño y la niña logre superar el trastorno definitivamente, ¿no? Doctor, también nos mencionó
que la comorbilidad más alta es la del déficit de atención, independientemente de su tipo. También las conductas disruptivas. ¿Existe algún síndrome o trastorno que también se asocia a los trastornos de conducta o específicamente al trastorno negativista desafiante? Para nosotros el que está el que conlleva o lleva es el déficit de atención definitivamente, definitivamente. Otros ya tienen, según el DSM, el DSM-5, tenemos otro tipo de procesos, pero que no tendrían nada con lo que estamos hablando el día de hoy. Y para nosotros, definitivamente, un trastorno negativista de oposición deviene precisamente de un déficit de atención que no fue detectado a tiempo, y si fue detectado a tiempo no fue tratado como se debió, no se utilizó medicación, y la consecuencia lógica es que ya el trastorno empieza a crecer, ¿no? Ya. Buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Diego Miño, ¿Qué me tal? presento. ¿Qué tal, Dieguito? Y mi pregunta Cuéntame. es, ¿qué áreas del desarrollo y de la patología infantil son más importantes de conocer para un adecuado trabajo de esta patología, ¿no? De este trastorno, me comenta. O sea, ¿Qué ¿qué áreas? tenemos que saber? Ajá, ¿qué áreas del desarrollo del niño tenemos que saber para trabajar mejor esta patología? Bueno, de hecho, para nosotros es muy importante dentro de la ficha clínica conocer primera y segunda infancia, 0, 4, 5, 7 años. Por eso es que se diagnostica desde los 8 años. Entonces, si es que nosotros conocemos las edades de primigenio, como decías, 0, 4, 5, 7, Guito, primera y segunda infancia, esto ya determina, ¿no es cierto?, una variabilidad en el desarrollo potencial. Aquí habrá que tomar en cuenta también ciertos elementos que sí son obviamente importantes, ¿no es cierto? Para nosotros, una anamnesis personal normal habla de ubicar la preconcepción, la concepción, el embarazo, el parto, posparto, ¿no es cierto? Sí resulta fundamentales ver de qué forma fue concebido, preconcebido el niño o la niña, hacer la evaluación anámica resulta importante, saber si es que no existe, por ejemplo, sufrimiento fetal durante el parto. No es lo mismo un niño o una niña, y ustedes saben como psicólogos, no es lo mismo una niña, un niño que nace, está naciendo con un parto normal, con un parto bajo cesárea, o otro tipo de situaciones que nosotros tenemos que ir detectando a tiempo. Entonces yo creo que ese sería fundamental, conocer ese proceso, esa anamnesis de Guito resulta fundamental para el diagnóstico, ¿no? Listo, muchas gracias. Voy a prender mi cámara un momento para saludarle. Buenas tardes. Claro, Y le tenía apagada porque mi internet es un poquito lento, entonces para que no se me trabe la grabación, le tenía apagada. Solo por ese motivo, ¿ya? tranquilo. Muchas gracias. Ok, entonces la siguiente pregunta, ya que me comentaba de las edades de 5 a 7 años, sería, ¿existen diferencias entre los niños y los adolescentes con esta patología? Perdón que interrumpa, ¿usted sí me puede ver? No, no, no. Ya, ¿y ustedes desean eso para ver cómo hago? Porque ahí creo que estábamos bien. O no sé si es que quieren que haga. Como usted prefiera. O sea, nosotros no nos molesta. Lo que Ah, ya, lo entonces más importante, coménteme. Ya, lo más entonces importante es la continuemos. información. Ok, Hágame la pregunta, Dieguito, cuénteme. ya. ¿Existen diferencia entre los niños y los adolescentes con esta patología? Por supuesto que sí, mi querido Dieguito. Bueno, por varias situaciones, ¿no? Habrá que entender que el niño, por tener una masa física menor y más reducida, obviamente va a generar menos daño. No es lo mismo un golpe, perdón que lo ponga así, Dieguito, que es un poco cruel, Carlita, perdón chicos, pero no es lo mismo un puñete, un puñetazo, un golpe, ¿no es cierto?, de un niño de 8 años, de un joven de 17. ¿Cierto? Claro. Entonces, habrá que diferenciar que el nivel de riesgo, y perdón por ser un poco grotesco con este último comentario, pero sí resulta importante entender de que existen marcadas diferencias, sobre todo porque, por ejemplo, siendo una persona negativista desafiante, ten en cuenta que el consumo de las drogas es fundamental. Por ejemplo, es menos común que un niño de 7, 8 años asista o vaya a buscar, qué sé yo, pues, ¿no es cierto?, drogas, o que tenga algún dealer, como dicen ahora los chicos, que les entreguemos. Bien, los jóvenes son quienes rompen esas normativas y reglas, porque una de las características, perdón, del trastorno negativo desafiante de oposición en este caso es aquel que rompe normativas y reglas. Entonces, todo lo que rompe reglas me atrae, todo lo que va contra la legalidad me atrae. Eso es sustantivo de entender. Entonces, hay marcadas diferencias, sobre todo el hecho de que, por ejemplo, un niño sé que tiene que estar en la casa,
porque es un hábito, norma y regla, pero recordemos que en el trastorno negativista no hay esa necesidad de seguir las reglas, sino todo lo contrario, romperlas y violarlas. Entonces el adolescente lastimosamente pues se va de hogar, regresa cuando quiere, regresa a los 2, 3 días, empeorando su situación. Pues decía que con ese tema del COVID, lastimosamente hemos visto que las personas que consumen drogas son las de las que más se han contagiado, y no porque baje su sistema inmunológico, sino por la necesidad de ir a comprar las drogas o los estupefacientes. Ahí hay altos niveles de contagio, no se toman las previsiones. Entonces, existen marcadas diferencias, Dieguito, totalmente. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta sería un poquito una pequeña recapitulación de los tratamientos que se emplean en esta patología. ¿Me puedes dar Bueno, un resumen? Ajá. para nosotros es muy importante, primero, que se detecte a tiempo, sino lo más rápidamente, la intervención el profesional, que en este caso es el neuropediatra, decíamos el médico con especialidad, y su especialidad el único que determina el uso de la farmacoterapia. Entonces, el tratamiento sería, primero, farmacoterapia indispensable, fundamental, trabajar con psicoterapia, por ejemplo, con cambios de roles en la familia, conducta, ensayo, error, y sobre todo terapia cognitiva conductual. Si estamos hablando ya de niños que superan, jóvenes más bien, que superan los 12 años de edad, ¿no es cierto? Trabajar con estímulos positivos, refuerzos positivos, siempre felicitar por las cosas que él o ella están haciendo, porque una de las características es que nos sacan rápidamente de quicio, es que siempre discutimos, parece que una amita me decía, doctor, mi hijo parece que me odia, doctor, porque está en contra mía. Yo le decía, no, no es que esté en contra suya, lo que pasa es que su amígdala cerebral se está reaccionando de otra manera a lo grave, que al no tomar la medicación, ¿no es cierto? La amígdala no crece como debe crecer. Entonces, aquí el problema es que crece las dimensiones cerebrales, pero la amígdala no. Entonces, el joven entiende el mundo, entiende lo que está sucediendo, pero lo entiende mucho a su forma, a su nivel emocional. Y ahí vienen problemas de que sí, que me voy de casa, que no quiero, que incluso yo he tenido casos de chicos que han llegado a levantar la mano a sus padres, ¿no? O sea, cosas como estas hemos vivido. Entonces, como ustedes ven, creo que el tratamiento es indispensable en la vía terapéutica. En este caso sería utilizar farmacoterapia, me ratifico, indispensable, aunque su uso es muy discutido. Yo hablo como doctor Camacho, el uso de la molécula de metilfenidato es lo que más ayuda a desarrollar, ¿no es cierto? Eh, a, más bien ayuda a que no evolucione más este trastorno negativista desafiante, y me mejora la condición. El trabajar con psicoterapia fundamental, terapia cognitiva conductual, aparatoterapia, si es que es posible, si es que profesional o los profesionales tienen este tipo de herramientas técnicas que sí ayudan, y creería yo que eso es lo fundamental, ¿no? Perfecto. Y otra pregunta sería, ¿cuáles son las técnicas que le han resultado a usted más efectivas para esta patología? Yo me doy cuenta, Dieguito y Carlita, que para mí como profesional en clínica es lo más importante en este caso, y como psiquiatra además, resulta fundamental el hecho de la no intermitencia en los tratamientos. Lo que pasa es que el papito, la mamita, en nuestro medio se piensa, lastimosamente con esto van a tener que luchar, y ver ustedes, chicos, se piensa que la ayuda psicológica es un gasto y no una inversión, lo cual resulta absurdo. Claro. Había dicho yo en el foro hace 2 o 3 años, yo recuerdo esto, 2 años, recuerdo yo que tuvimos un foro bastante, bastante agradable en la Universidad Católica del Ecuador, justamente en la Facultad de Psicología, y yo decía, una señora levantó la mano, no sé si era profesional en psicología, pero levantó la mano un asistente, diríamos, a este conversatorio, y ella decía, es que es muy caro ir al doctor, al psicólogo. Decía. Yo le decía, a ver, amiguita, creo que más caro es tener una vida destrozada, una relación de pareja destruida. Eso creo que es más caro, creo yo, ¿no? Ujú, claro. Entonces, habrá que tomar en cuenta que una de las principales fortalezas que uno tiene como profesional es la no intermitencia del paciente, pero lastimosamente cuando el paciente es intermitente, rompe toda necesidad de poder progresar y mejorar, y así uno tenga la mejor
hablando de que mínimamente sería para que no se diluya el efecto terapéutico, tendría que asistir por lo menos una vez a la semana, mínimamente. En un principio, lo adecuado sería 3 veces a la semana, pero claro. entendemos que nuestro médico en la situación actual resulta prácticamente imposible, tanto por el tiempo del profesional como por los costos que esto conlleva. Y sobre todo con esta pandemia, muchos hemos priorizado el hecho de la alimentación y no la reeducación psicológica. Entonces, esa parte es fundamental. Perdón que me alargue en la respuesta, pero quería comentar esto. Lo otro es No que pasa no nada. se utilice la otra cosa, mi querido Dieguito y Carita, es que no se utilice, por favor, la medicación en forma irresponsable. O sea, no es que puedo tomar un día, un tiempo y luego tengo que dejarla. No, son los profesionales quienes determinan el uso de la molécula porque el hecho de dejarlo más bien es perjudicial, empeorando sí la condición. Otro tratamiento que me resultó a mí muy, muy favorable, ¿no es cierto?, son las terapias de MDR, que han sido pues fundamental. Afortunadamente, pues yo puedo contar con ese tipo de tecnología en mi consulta, en mi consultorio, y creo que esto aporta. Y también el hecho de que eh, cuando los papitos son un poco más comprometidos, pues entendamos que ahora es que todo ha cambiado, chicos, con el tema de la COVID. Esto va a ser un antes y un después, ¿no?, en la vida de los seres humanos. Aquí habrá que tomar en cuenta de esto como elemento fundamental. Existen otro tipo de situaciones que también complican mucho esto, ¿no es cierto? El hecho de que uno envía a hacer ejercicios que les decía a ustedes de atención, concentración y memoria, pero lastimosamente los papitos no pueden realizar esto porque no tienen tiempo o se olviden, etcétera. Pero creo que si todo esto se cumple, si no a rajatabla, porque no existe un tratamiento perfecto en ningún sitio, el hecho de poderlo hacer, de quererlo hacer, sí mejora mucho la condición del paciente. Yo me ratificaré en el hecho de que lo fundamental en este tipo de casos es la utilización de la farmacoterapia indispensable, ¿no? Tomar Perfecto. en cuenta, chicos, que esto inclusive podría llevar, nosotros hemos visto que esto está asociado mucho también al proceso depresivo, ¿no? Yo tengo una experiencia de un querido colega, de un caso que él trataba, no era un caso mío, pero él nos lo comentaba a nivel de consultorio y él decía que yo y un chico veíamos la ficha, hicimos una tarde una conversación sobre el tema, una junta de profesionales sobre ese caso. El chico se había intentado, o bueno, más bien dicho, estaba con conducta autolítica, se cortó las venas, estaba con un proceso depresivo sumamente fuerte, porque todo el mundo le culpaba de todo, y claro, él tenía trastorno de desafiante. Si esto no se controla, puede llevar a un proceso crónico, luego viene la conducta egosintónica y luego se presenta la conducta autolítica. Entonces, no es una broma, chicos, es bastante serio, la verdad. Claro, por lo que nos cuentas, sí, sí es o sea, como que ya en la práctica es bastante complicado, ¿no? Mi querido Diguito, yo le puedo decir a usted que en una cosa con guitarra y otra cosa con violín, ¿no? Ujú, Yo le decía, claro. yo les decía a mis alumnos de la universidad, ¿a cuánta gente habré dañado yo al principio de cuando yo egresé? Pues, no, es que este tengo que hacer, es que esto tengo que hacer, es que no primero esto. Pero ya en la Claro, praxis es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Cada profesional irá encontrando su modelo terapéutico, es importante la sinergia que ustedes tengan con sus pacientes, el trato que les den, el tiempo. O sea, lastimosamente aquí en nuestro país utilizamos un método conductista donde, bueno, se acabó una hora, sabe que hasta aquí nomás me voy, cosas como esas que habrá que ir eliminando, porque esto no resulta en la práctica clínica, más bien el paciente tiene que tener la apertura, el tiempo suficiente, no tiene que sentirse presionado, o sea, son cosas que van a ayudar definitivamente. Por eso nos denominamos terapeutas, ¿no? Creo que el terapeuta tendrá que mirar más en la parte del tratamiento más que en su economía, pero si ujú, piensa que si se demora media hora o 40 minutos más ya se está perdiendo, bueno, lo que está perdiendo es la ética profesional. Hay claro. muchas cosas que cambiar, Dieguito, querido Carlita. Eso a mis Ya. hijos. Carlita y Aldito, lo que pasa es que la reunión se va a acabar ahorita. ¿Les parece si creo otra reunión y les invito y lo hacemos en 5 minutos porque faltan un par de preguntas más, ¿ya? Ya Tranquilo, listo para mijo, hágalo nomás. despedirnos. Ya. Encantado, Eh, Gabo. ya Chévere, hago mijo. la otra reunión, ¿ya? Y ya les Ya, invito. ya le Ya, mando el mijo, ya, link gracias, chico. entonces. Ya, Ya, pues, mijo, ya. gracias.